Es tiempo de recibir acá en el noticiero matinal del Comercio TV de Televicentro a la gerente del Banco Central del Ecuador, a la economista Verónica Artola. Economista, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Placer saludarle. ¿Cómo está? Buenos días, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien. Bueno, entremos así rápidamente a hablar de economía, que creo que a todos los ecuatorianos hoy en este punto nos interesa saber, economista. Y partamos en algo. ¿Qué diferencia tenemos de la crisis que estamos viviendo a la crisis que vivimos los ecuatorianos en el año 1999? Roberto, esa es una buena pregunta porque, claro, a veces creemos que es lo mismo. En el año 1999 fue una crisis interna, una crisis del sistema financiero, en donde muchos problemas tuvimos justamente, sobre todo con los bancos en el país. Ahora es una crisis global muchísimo más complicada, en donde no solamente depende de los factores internos que nos afectan aquí en el Ecuador, sino sobre todo en los externos. ¿Y a qué me refiero? Con los externos podemos vender menos, con los externos también ha bajado el precio del petróleo. Con este tema interno también hemos recibido menos recursos por recaudación tributaria. Entonces son algunos factores que en el año 1999 no vimos. Incluso en el 99 el decrecimiento o cuánto cayó la economía bordeaba el 4%. Ahora nuestras estimaciones son que podrían llegar hasta el 10% lamentablemente en este año 2020. Y nuevamente digo porque no solamente depende de un tema interno, al ser externo también no viene inversión extranjera directa. Es más difícil también tener recursos de financiamiento en buenas condiciones en el exterior y por eso en este momento la crisis es más complicada de la que vivimos en 1999. Y ese marco es importante que la gente lo sepa y el ciudadano para no tener estos parámetros de comparación. Usted habló hace un momento, economista, de que podríamos llegar al 10% en la caída del PIB. Pero la previsión era de 9.6. ¿Esta es la peor caída o el escenario, como se dijo, llegará hasta 10, 11 a 12? Este es el peor escenario, el 9.6 que nosotros tenemos como Banco Central. Estamos nosotros actualizando la información de cómo se comportó la economía al segundo trimestre del año 2020 y fue el trimestre más complicado entre abril y junio, justamente cuando la economía se cerró, cuando tuvimos la pandemia en su máxima expresión. Y los datos sí nos muestran que hay un decrecimiento bastante importante en ese trimestre. De todas maneras, la buena noticia, porque no me quiero quedar solamente en estos temas, es que para este tercer y cuarto trimestre estamos viendo temas interesantes. Ya algo ha mejorado el precio de petróleo. También se están mejorando las exportaciones no petroleras, sobre todo del Ecuador. Eso significa que ingresa recursos también a nuestro país. Y ya estamos avisorando que para el año 2021 se podría tener un crecimiento entre el 1,5 y el 2%. Entonces, si bien este año va a ser muy complicado, fuerte, y tampoco queremos generar falsas expectativas de que podríamos crecer en este 2020, eso no quita que para el 2021 ya habrían algunas bases interesantes para tener un desempeño diferente el próximo año. Economista Artola, démosle marco a todo lo que usted nos ha explicado. A ver, si usted nos decía del tema de la pandemia y todo lo que nos sucedió en el confinamiento que tuvimos. ¿Qué peso tiene en esta caída, en esta crisis económica que vivimos, la pandemia, tomando en cuenta de que veníamos ya con una crisis de deuda fiscal y en otros aspectos? Nosotros hicimos un esfuerzo importante también con el acompañamiento del Banco Mundial, con el acompañamiento de una serie de instituciones también en el sector público para medir justamente solamente el efecto que tuvo la pandemia en nuestra economía. Entonces, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, el efecto del decrecimiento de la economía de la pandemia fue alrededor de 6.500 millones de dólares, solamente en esos 3 meses, de los cuales 5.500 básicamente fueron afectaciones en el sector privado. Y si vemos en términos porcentuales son alrededor de 3,3% en esos 3 meses. Significa que mensualmente decrecimos 1,1%. Entonces, son cifras que no las habíamos visto nunca históricamente en el Ecuador. Este es el decrecimiento más grande desde que tenemos información nosotros en el Banco Central, que es 1914. Entonces, un poco para dimensionar la gravedad. A veces creo que no se cuantifica y no se ve lo difícil que ha sido también para nosotros como gobierno nacional. Justamente nos ha tocado tomar medidas que no han sido fáciles, pero es justamente por esta caída, que esta caída es bastante fuerte. Como digo, 6.500 millones en 3 meses no lo habíamos visto nunca antes. Esta es la peor caída que hemos tenido en la historia del país y sin duda provocada por varios puntos. Nueva pandemia,
la crisis y la crisis fiscal. Con este marco, ahora sí, con este panorama, hablemos de las proyecciones económicas, tanto para el cierre de este periodo como para el que viene, tomando en cuenta lo que usted dijo, que ya no llegan los créditos de las multilaterales. Claro, ahí este mes, a finales de este mes, en los primeros días de octubre, ya nos están llegando los 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Esperamos a final de año también 2.000 millones adicionales. En octubre esperamos también tener una parte de los desembolsos de China. Entonces, ahí la proyección, empiezo por la Reserva Internacional, que es importante también para sostener la dolarización, para tener una economía fuerte. Estaríamos esperando que bordee los 3.800 a 4.000 millones de dólares. Y ya por el lado de crecimiento económico, como decía, para el año 2021 esperamos tener un crecimiento que bordea el 2%. También esperamos que las plazas de empleo, que siempre es la variable que a nosotros como gobierno nacional nos preocupa más, también, si bien este año esperamos que pueda haber una pérdida de empleos que bordee los 400.000 empleos más o menos en este año 2020, ya para el año 2021 esperamos que se recupere por lo menos unos 200.000 empleos el próximo año, con estas estimaciones que nosotros tenemos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pues hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto, economista, ¿cuáles son los sectores que ustedes están proyectando que serán los que crecen? Todavía por sector específicamente, Roberto, no tenemos solamente este agregado de la economía, estamos todavía esperando que pase eso, pero lo que sí le puedo decir que estamos viendo en estos últimos meses que el sector, por ejemplo, del transporte ya se ha reactivado, porque durante la pandemia no se podían hacer ni transporte interno ni de mercancías para exportar, entonces estamos viendo que el sector de transporte se está comportando mejor, el sector comercio también, algo se ha reactivado la construcción, entonces creo que son los sectores importantes que hemos visto durante estos últimos meses que se están reactivando. ¿Cerramos positivos el año, economista? Lamentablemente, Roberto, no. Como digo, no quisiéramos generar falsas expectativas, somos una entidad súper responsable, vamos a terminar con un decrecimiento este año 2020, pero esperamos ya para el año 2021 tener este crecimiento de alrededor del 2%. ¿Por qué no se han presentado todavía el informe para revisar las tasas de intereses como dispone la ley humanitaria, economista? Roberto, ya fue presentado por el Banco Central. Justamente el día domingo nosotros enviamos como institución a la Junta. La Junta el día de ayer sesionó para tratar el tema de tasas de interés. En este momento, aquí creo que es un punto muy importante para la ciudadanía. Nos encantaría como Banco Central por decreto poder decir, bueno, que se bajen las tasas de interés. Exacto. Diga, se baje por las tasas de interés, pero tenemos que ser responsables. Nosotros como institución hemos venido trabajando más de un año en analizar cuáles son las tasas de interés adecuadas y no para beneficiar a las instituciones financieras, Roberto, creo que eso es importante, sino para salvaguardar la salud del sistema financiero y por lo tanto los depósitos de los ciudadanos, que es nuestro interés más importante. Hace aproximadamente un año nosotros como Banco Central disminuimos ligeramente las tasas de interés en el sector de microcrédito y ya hubieron algunas cooperativas que estuvieron con algunas preocupaciones por ese tema. Entonces, en este momento tal vez los bancos pueden aguantar un poquito más y las cooperativas no. En esa línea y con este marco, lo que se ha hecho en la propuesta de Banco Central, trabajada con la Superintendencia de Bancos, de Economía Popular y Solidaria, Ministerio de Finanzas, es poner las variables que se necesitarían para cuantificar una tasa de interés. ¿A qué me refiero? El riesgo de los clientes, lo que se necesita o los costos de fondeo de las diferentes instituciones financieras para entregar crédito y con eso durante los próximos 5 meses aproximadamente trataremos de delinear una metodología adecuada para el tema de tasas de interés que pueda castigar, por así decirlo, a algunos clientes, pero también beneficiar y bajar las tasas de interés a otros que tal vez tienen un mejor historial crediticio y de esa manera que sea un poco más competitivo el tema de tasas de interés en el país. Uno de los problemas, hablando economista, del tema de las tasas de interés, es que en el tema de la pandemia, en la ley humanitaria, pues se preveía que no existía cobros de intereses por parte de la morosidad que puedan tener los ciudadanos en el momento de pagar crédito o cuentas de la tarjeta de crédito. En este caso se les difería. Los bancos lo que han hecho es unificar todo y cobrarlo. Y luego lo que le proponen es unificar el rubro general que tiene de la deuda y ahí a usted le clavan los intereses. ¿Eso está bien?
Roberto, ahí la verdad nosotros como Banco Central no tenemos competencia en poder revisar eso específicamente, pero entendemos que la Superintendencia de Bancos y la de Economía Popular y Solidaria ha estado haciendo un seguimiento importante. Lo que siempre, y ahí coincido con usted, el espíritu siempre fue ayudar a los ciudadanos. Exacto. El espíritu siempre ha sido que no se cobre de más, que no haya interés sobre interés, porque eso incluso legalmente no es posible. Pero claro, ha habido algunas particularidades, bueno, que ya las entidades correspondientes tendrán que revisar, pero de lo que han dicho tanto bancos como cooperativas es que sí han refinanciado algunos créditos, ¿no? Entonces sí es importante seguir haciendo un seguimiento constante de eso para que los ciudadanos, que entendemos que somos los que estamos tan complicados en esta pandemia, exacto, vender, no pudimos, no sé, las actividades que hacíamos normalmente, incluso también algunos despidos que se dieron tanto en sector público como privado han afectado la cadena de pagos, pues es el interés de nosotros como entidades cuidar a los ciudadanos y esperamos que justamente eso se pueda hacer también en este Esperemos que rápidamente esto ya entre. ¿Hay una fecha prevista? Estamos esperando que a inicios del próximo año, es decir, entre enero e inicios de febrero, eso ya pueda ser. Como digo, el día de ayer ya se aprobó esto en el seno de la Junta de manera general y se da un lapso de 5 años para poder depurar justamente la metodología, que eso nos da enero-febrero del próximo año. Vamos a otro tema que también es de interés ciudadano, economista Artola. Se plantea reformas de autonomía al Banco Central de Ecuador. ¿Qué alcances tiene esta autonomía? Roberto, como usted conoce, y un poco para refrescar la memoria, como Banco Central en octubre del año pasado, noviembre, hicimos una propuesta para dotar de autonomía al Banco Central. ¿Y qué implica? Poder tomar las decisiones de manera autónoma, independiente, en lo que corresponde a política monetaria. ¿Y qué significa eso? Decidir justamente temas, tasas de interés, encaje, qué es lo que se requiere para salvaguardar la dolarización, en respecto a la Reserva Internacional. Entonces, lo que hemos hecho durante estos meses después de que la ley fue archivada es simplificar el articulado del Código Orgánico Monetario Financiero, en donde solamente se enfoque en esto, en dar autonomía al Banco Central a través de un directorio que sería nombrado o propuesto por el señor presidente de la República a través de una terna y elegido por la Asamblea Nacional, que fue uno de los temas que se debatió la última vez y que hemos acogido las observaciones de la Asamblea. También fortalecer el balance del Banco Central, es decir, que los recursos que estén en el Banco Central sean para justamente fortalecer la dolarización y que no se ponga en riesgo algún tema en ese sentido, y también dotar de esta autonomía técnica, administrativa a la institución que nos permite tener más fortaleza y confianza en nuestra institución. Entonces, de esa manera, creemos que está bastante depurada ya el articulado. A inicios del próximo año se espera poder tratar eso en la Asamblea o poner en consideración de la Asamblea, y en estos meses pues vamos a conversar justamente con los asambleístas para también, no sé, escuchar sus propuestas, ocupaciones y aclarar cualquier duda que ellos tengan. De darse esta autonomía, economista, ¿qué nomás va a regular el Banco Central? ¿Volvería como épocas antaño a regular todo el sistema financiero? La verdad, no me gusta decir que es igual a lo que pasó en su momento, porque a veces hay esa mala interpretación de que el Banco Central, entidad dorada, que el Banco Central beneficiaba solamente a las instituciones financieras, etcétera. Hemos hecho un esfuerzo muy importante como Banco Central para estar a disposición o acercarnos más a la ciudadanía. Entonces, ¿a qué me refiero? Que podríamos regular tasas de interés, podríamos regular el encaje que los bancos tienen en el Banco Central para de esa manera tener política monetaria. En esta pandemia, Roberto, sí creo que es importante que el Banco Central también juegue un rol, por ejemplo, de apoyar algo en el sector real. ¿Por qué no pensar en una alternativa sin poner en riesgo, obviamente, al Banco Central ni la Reserva Internacional, hacer alguna política de esa manera? Hemos hecho nosotros propuestas como banco, pero la dinámica en este momento es distinta porque tenemos que tener una aprobación en la Junta tal vez no pasa tan rápido. Entonces, de esa manera, al tener una autonomía y decisión propia dentro de la institución, creo que va a ser mucho más ágil para ayudar a la economía, ayudar a los ciudadanos, ayudar al sector real y, por supuesto, precautelar la dolarización. Esto de darse, también hay una fecha prevista, primeros meses del año. Estamos como programación enviar máximo hasta el mes de febrero esta propuesta a la Asamblea para que sea tratada y bueno, ahí sí ya se definirá si es una ley urgente o no y ya los plazos que correspondan en ese sentido. Economista Artola, que tengamos mejores días en nuestra economía y que las cosas vayan en mejora. La verdad es que el país necesita tener rumbos claros en todo lo que hemos planteado. Así es, Roberto, y en eso estamos trabajando diariamente. Ha sido un
un año muy complicado, nunca nos imaginamos vivir tantas cosas, pandemia, precio del petróleo negativo. Recordemos que desde octubre ya veníamos con unos problemas después del paro que tuvimos en ese mes. Ha sido muchísimas cosas, pero estamos trabajando, estamos luchando y como Banco Central siempre a disposición de la economía, custodiando la dolarización y como usted dice, avisorando ya para el próximo año un Ecuador mucho mejor. Muchísimas gracias, economista Verónica Artola, la gerente del Banco Central del Ecuador, comentándonos algunos temas de interés que teníamos acá y que la ciudadanía quería saberlo. Que tenga un excelente jueves, economista. Muchas gracias, Roberto, en este jueves frío, para usted también. Frío, sí. ¿Verdad que sí? Buen día, vamos a una pausa, retornamos con más e importante información.